Buenas. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas. Los integrantes de este grupo son Minelly Daza, María Ortiz, María Suárez, Rosángel Crespo y mi persona, Ana María Piña. El contenido de la exposición está en las bases de la percepción del habla y de la música, percepción del gusto visual, auditiva, olfativa y táctil, percepción selectiva y percepción subliminal, percepción y emoción, y por último la comunicación e interacción social y la percepción y la ética. Les voy a hablar sobre las bases de la percepción del habla y la música. La percepción del habla se define como el proceso que permite la transformación de un patrón de energía acústica en una representación mental de la configuración estimular, es decir, fonemas y sonidos que produce esa energía. Entre las bases de la percepción del habla tenemos las bases anatómicas, las neurológicas y las psicológicas. Entre las bases anatómicas y neurológicas está el sistema nervioso central, el sistema auditivo y el aparato fonoarticulador. En las bases psicológicas tenemos la atención, el interés, las experiencias vividas y los pensamientos. Comenzamos hablando con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se encuentra conformado por el encéfalo, es decir, cerebro, cerebelo y tronco cerebral, y la médula espinal. En él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Él es el responsable de todas las funciones lingüísticas. A efectos del lenguaje distinguimos dos partes del sistema nervioso central, que es el cerebelo y el cerebro. Este último, es decir, el cerebro, es el encargado de las áreas del lenguaje. En el cerebro tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Ellos siempre dominan uno más que el otro. En la mayoría de los casos es el hemisferio izquierdo. En la parte anterior del cerebro es donde se origina o se produce el habla. En la parte posterior es la compresión del mismo. Por otro lado tenemos el sistema auditivo. El oído es un órgano sensorial que está situado en el interior del hueso temporal. Se encuentra constituido por tres regiones, que es el oído interno, el oído externo y el oído medio. Por medio del nervio auditivo, el sonido se transmite para el cerebro. Aquí se asientan todas las terminaciones nerviosas sensitivas. Continuamos con el aparato fonoarticulador. Entendemos por el aparato fonoarticulador el conjunto de todos aquellos órganos que de mayor o en menor medida intervienen en la emisión del sonido articulado. Los órganos del aparato fonoarticulador, atendiendo a su funcionalidad, lo podemos dividir en tres categorías, que son el órgano de la respiración, los órganos de la fonación y los órganos de la articulación. Tenemos los órganos de la respiración, podemos nombrar las fosas nasales, los bronquios, la tráquea, los pulmones. En los órganos de la fonación tenemos la laringe, las cuerdas vocales y los del órgano de la articulación tenemos los labios, las mejillas, la lengua, los dientes. Con respecto a las bases psicológicas, que en eso está la atención, el interés, las experiencias vividas y los pensamientos, de aquí va a depender cómo vamos a realizar ese proceso del habla, qué es lo que vamos a transmitir y cómo vamos a percibirlo, de acuerdo a todos estos elementos. En cuanto a la percepción de la música, el proceso musical es un procedimiento complejo que envuelve múltiples componentes. El reconocimiento de la melodía familiar, la melodía musical y los componentes emotivos son competencias básicas necesarias para un adecuado procedimiento de la música, que pueden ser selectivamente interrumpidos.
La música se organiza según sistemas que actúan de modo independiente o en paralelo, los cuales son el sistema para el procesamiento de la melodía, encargado de procesar toda la información de la melodía, discrimina a su vez los componentes fundamentales, los tonos y los intervalos de las relaciones en cada una de estas notas. El sistema de procesamiento del componente temporal de la música se dice que trabaja en manera paralela porque con ayuda de esta se puede enmarcar esta melodía en el tiempo mediante otros componentes como el ritmo y la métrica. En cuanto a los anatómicos del procesamiento musical, ambos hemisferios, como lo podemos ver aquí, el izquierdo y el derecho, ambos contribuyen a la percepción de los sistemas melódico y temporal, donde predomina el hemisferio derecho en la percepción de la música. La corteza auditiva juega un gran papel muy importante en el procesamiento de los tonos musicales, reconocimientos de melodías, dirección de los intervalos tonales. Esto es todo por mi parte, ahora los dejo con Minelly Daza.